yo era un líder muy difícil con quien trabajar porque yo tenía la razón, yo sabía cómo era la cosa y yo soy muy necio con mis ideas, ¿no? Entonces, eso quizás me ayudó a empezar y después te empiezas a dar cuenta que primero, si tú decides todo, no generas colaboradores engaged, empoderados y no logras generar nuevas cosas. Entonces, creo que el tema de empezar a verte como un facilitador y no como un líder operativo es bien importante. Hola, soy Nicolás Demille, su anfitrión, y esto es Innovadores sin Filtro, un programa único para inspirarnos y aprender de los emprendedores disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina que están liderando la transformación de los mercados, modelos y sistemas tal y como los conocemos. Nuestras invitadas y nuestros invitados nos comparten todo, sin ningún filtro, sobre sus éxitos, fracasos, errores, miedos y secretos para convertirlos en grandes lecciones, soluciones o herramientas que nos permitan superar los retos a los que nos enfrentamos y alcanzar el éxito que queremos. Innovadores sin Filtro es co-creado por Tony Carr, cofundador de Halloran Philanthropies, y Nicolas Demille, coach de emprendedores y líderes de alto impacto. Este programa es posible gracias al generoso patrocinio de Halloran Philanthropies y New Ventures México. Manuel Vicious Banuet es nuestro invitado hoy. Es un apasionado de combatir el cambio climático y la pobreza con el emprendimiento. En 2010 fundó Ilu México, una de las primeras empresas mexicanas enfocadas en ofrecer un servicio de energía solar para viviendas rurales sin acceso a la red convencional. Desde su fundación, Ilu México ha instalado más de 27,000 equipos solares en viviendas rurales y ha expandido en Colombia y Estados Unidos. Manuel es Ashoka Fellow, miembro de Sistema B y emprendedor Endeavor. Ha sido reconocido por el MIT como uno de los 10 innovadores en México, el Forbes 30 Under 30 y ha sido ponente en diferentes foros como el Ande Annual Meeting o TED por DF. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿bien y tú? Todo bien, muchas gracias. Gracias por estar en Innovadores sin Filtro. Con mucho gusto. El podcast que busca inspirar a otros emprendedores sociales e innovadores sociales de América Latina. Quiero empezar por leer algo que tú escribiste, que a mí me inspiró muchísimo. Y dice, creo que lo más importante al enfocarse en el beneficio económico es nunca perder tus principios y tu filosofía. Por lo que tienes que tener en el centro de tu motivación principios claros, coherentes, empáticos e inquebrantables. Creo firmemente que las decisiones de rentabilidad nunca se contraponen con agregar valor y generar un impacto positivo. Y que eso, a final de cuentas, nos ha permitido generar más retornos si se hace de forma más inteligente, pensando en el largo plazo y con alegría. ¿Dónde leíste eso, Nico? En un artículo que tú publicaste. Ah, muy bien. De tus aprendizajes hace 5 años. Sí, qué bien. ¿Todavía sigue de actualidad lo que decías? Sí, sin duda. Creo que de 5 años para acá, creo que el tema de los principios se mantiene y el tema de las decisiones rentables creo que también, pero creo que hay ahí yo diría una capa adicional que nos hemos ido dando cuenta en los últimos años, que el peso social a veces nos limita de poder repensar cómo tener más impacto, ¿no? Entonces, creo que en los últimos 2-3 años nos hemos dado cuenta que hay veces que por como querer enfocarnos en un sector, en una población que no podemos necesariamente ayudar nosotros tan fácil o no podemos ser tan rentables ahí, dejamos mucho impacto a un lado. Entonces creo que esa parte ha sido bien interesante de madurez en la organización en los últimos años. Puede tener mucho impacto si es estratégico. Y creo que en ese entonces, creo que éramos un poco menos estratégicos, pero creo que sin duda el tema de los principios y los valores que tienen que guiar hacia dónde vas, y sin duda el tema de que las decisiones rentables siempre tienen una implicación social y ambiental, creo que eso se mantiene constante. Excelente, buenísimo. Y cuéntame un poquito, cuando hablas de principios o valores, ¿a qué te refieres? Sí, creo que o sea, es bajo qué óptica o bajo qué lente ves las decisiones que tomas. Entonces, incluso creo que lo podemos dividir, por ejemplo, en el tema social para el mercado al que vas y tus colaboradores, ¿no? En el tema ambiental, en todo lo que haces al final tiene una huella y todo lo que haces puede tener un impacto positivo o negativo.
Y creo que también en la parte económica, hacia tus stakeholders y hacia tu poder crecer y cumplir los sueños tuyos y de tu equipo, siempre hay pues esos valores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy tomando una decisión que tiene que ver con, no sé, rentabilidad de medio ambiente, que puede ser cómo programamos un tema de que tengamos la menor huella posible con nuestra operación en relación, por decir algo, a las baterías, ¿no? Entonces ahí siempre es pensar o tener, digamos, este principio de medio ambiente te hace luego ser creativo en la parte financiera. Entonces tenemos que sí o sí recuperar las baterías y que no acaben en los ríos. Entonces si lo ves así puramente directo es, pues las recupero y el costo que tenga, pues yo lo tengo que absorber. Pero luego si le metes este tema de este principio, esta visión de que todo puede ser un ganar-ganar o un tema económico, entonces ahí es donde planteamos, por ejemplo, bueno, esa batería tiene un costo de recuperación, al cliente le puedo cobrar una parte, yo una parte y alguien que recicla me da un ingreso para poder hacerlo más barato para mis clientes. Entonces creo que ahí es un poco como cómo juntas esas partes. Creo que también hay un tema por ejemplo, un valor que movemos mucho que es la empatía, ¿no? Entonces, imagínate que estamos diseñando una nueva tecnología o un nuevo proceso para la empresa, es pensar cómo esto va a ser usado todos los días por mis colaboradores, que muchos colaboradores son pues de comunidad rural, con diferentes tipos de estudios, muchos de ellos indígenas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entender cómo lo van a poder usar ellos mejor y que al final les sirva a la empresa? ¿O cómo hacer para que el cliente final o el usuario saque el mayor beneficio de esto poniéndome en sus zapatos, ¿no? Entonces siempre trabajamos con ese valor de empatía que tiene un beneficio porque le gusta más al cliente, le facilita más al trabajador y nosotros nos va mejor, ¿no? Pero al mismo tiempo pues, es un principio muy bonito de estar diseñando con eso en mente. Entonces, tus principios y valores al final es lo que guían las decisiones de Ilu México y de todo el equipo, va por ahí, ¿no? Sí, y ahorita estamos un poco rediseñando esa parte, o sea, justamente alinear los valores al propósito también, ¿no? Entonces, hoy el propósito de Ilu México es aceleramos la transición energética para vivir mejor. Entonces en la parte de vivir mejor, por ejemplo, viven mejor mis clientes, ¿no? Porque tienen un buen servicio de calidad que les permite tener una mejor condición en su vivienda. Viven mejor los colaboradores, porque tenemos maternidad y paternidad extendida, porque tenemos cierto tipo de prestaciones, porque tenemos esta parte de compromiso con lo que estamos haciendo. Y vive mejor el planeta porque estamos haciendo temas de energía renovable y de transición a energías limpias. Entonces, justo creo que esa parte, lo más complicado es luego que permee en toda la empresa y que realmente todos tomemos decisiones pensando en esa parte, ¿no? Entonces, principios, valores y ahora alineando todo esto con el propósito. No sé si el propósito viene primero y luego los puedes alinear, pero creo que ahí es un juego de ida y vuelta, ¿no? No sé si es O sea, de huevo y gallina. es poco como iterar un poquito cuando lanzas tu producto, vas iterando de la misma manera principios, valores Exacto, con el exacto. propósito. Y a ver, ahora cuéntame un poquito de estos principios, valores, es todo esto que te animó a ti a arrancar Ilu México. O sea, en pocas palabras, cuéntanos cómo llegaste a crear Ilu México. Creo que ahí ha sido una transformación, Nico, y creo que hoy lo puedo como verbalizar mucho más claro que antes. Digo, cuando empecé Ilu México con unos amigos, estaba yo en la universidad. Yo entré a la universidad, estuve en la UNAM en ingeniería, y cuando entré a la universidad yo no sabía ni qué quería estudiar, ni tenía una pasión clara, ni tenía un camino claro. Sabía algunas cosas, ¿no? Sabía que había tenido yo muy buenas oportunidades, por lo tanto algo tenía que regresar a mi país. Sabía también que muy pronto me di cuenta que el tema del medio ambiente y el cambio climático iba a ser de las principales crisis y de los temas que más me movían dentro de mi accionar profesional. Y ahí empecé una ciudad de alumnos de medio ambiente, me empecé a involucrar en temas de renovables. Y entonces la motivación inicial creo que era, yo diría, exclusivamente en dos frentes. Uno es la energía renovable, o sea, cómo meter temas de energía solar para el tema de cambio climático y por el otro lado, desarrollo social. Entonces, ¿cómo hacer yo que había tenido tantas oportunidades, que nunca me había faltado nada, que tuve la oportunidad de tener una educación universitaria y demás, cómo hacer para regresar un poco de eso? Entonces, en Ilu México, de hecho, o sea, realmente la historia de inicio de Ilu México no es muy romántica de que un día me quedé en una casa sin luz y vi cómo vivían los niños, no hay nada de eso. Literal, vimos en una conferencia a la que me invitaron, vi un señor que hacía algo parecido en India y inmediatamente resonó con lo que me gustaba, ¿no? Es temas de cambio climático y temas de desarrollo social.
Y de ahí empezamos a hacer investigación, hicimos un plan de negocios, yo, un amigo y unos amigos de la UNAM, para un premio. Nos dieron el premio y ahí renunciamos al trabajo y nos lanzamos full a Iluméxico. Yo en mi vida había ido a una comunidad rural antes de eso. Entonces, como que había ese deseo de hacer algo, pero tampoco es que tenía una motivación de una persona que conocía una zona a la que había ido. Entonces, creo que empezó con eso, muy aventados, muy social, muy que qué bonito que estamos haciendo temas renovables, tecnología mexicana, y ha ido evolucionando a lo que hoy te puedo ya verbalizar de principios y tal. Y creo que hoy, sin duda, creo que la injusticia más grande del mundo es el cambio climático porque afecta desproporcionalmente a los que menos tienen, y eso es lo que me sigue moviendo. Pero creo que hay ahora más cosas de trascender, de poder dar ejemplos, de poder hacer algo que tenga impacto duradero en los colaboradores. Y eso al inicio, pues cuando estás empezando, creo que no es necesariamente lo que teníamos en mente. Wow, a ver, ahí siento que dijiste muchas cosas que a mí me impactaron mucho. Uno, y creo que me encanta tu honestidad, porque en este sector mucho es como desde toda la vida quise tener impacto tuve lo que llaman punto de inflexión, ¿no? Es esto y muy claramente tú, no, o sea, no tenía idea de lo que quería hacer. Sabía que sí, el cambio climático y hacer algo me llamaba la atención y también, bueno, tener impacto social. Y también no sé si lo que dijiste de quiero regresar algo a la sociedad era tan claro en este momento como lo tienes ahora, pero me encanta que tengas esta honestidad de decirle, no, pues no, y de poco a poquito estos principios, valores se fueron construyendo y hasta el punto de no solo es para impactar a los demás afuera de Iru México, las comunidades rurales, sino también a los colaboradores, ¿no? Adentro, ¿no? O sea, me imagino que cuando emprendes, al inicio no piensas tanto en tus colaboradores, sino en cómo vas a impactar, ¿no? Entonces está increíble y entonces ahora, y de esto, de toda esta visión, más bien de esta historia, ahora es una empresa que tiene 12 años en México. Hace 3 años creaste también la parte colombiana y hace poquito también en Estados Unidos, ¿no? Entonces tienes una multinacional. Es multipaís, ¿no? Dicho. Multipaíses, si quieres. No, está padrísimo. Tengo un amigo muy especial que tú tienes también, que me dijo, a ver, Nico, pregúntale sobre sus influencias, y en particular sobre su abuela, que te cuente la historia de su abuela. Sí, digo, creo que esa parte igual me faltó en la parte de motivación. Yo crecí siempre viendo a mi padre y a mi abuela, que eran emprendedores y habían hecho desde cero sus cosas. Y mi mamá también siempre ha tenido como proyectos que ella emprende. Entonces, eso sí, cuando entré a la universidad dije, yo quiero eventualmente emprender, no quiero estar en ningún negocio familiar, pero sí quiero hacer algo por mi cuenta. Más que emprender, porque ni conocía el concepto, quiero hacer cosas por mi cuenta. Mi abuela en particular, ella es iraní. Ella a los 18 años estaba, bueno, su papá, que era para Irán en ese momento como muy forward thinker, tenía 3 mujeres y decía que sus hijas tenían que aprender inglés porque era el idioma del futuro, que tenían que hacer deporte y que tenían que ser distintas imagínate, las mujeres tradicionales de Irán de 1930, 1940. Entonces, ella era muy deportista, ella era traductora en la embajada y conoció a un tour de paz de unos americanos que iban por varios países. Y ella les dijo que su sueño era estudiar en Estados Unidos y le ofrecieron la oportunidad de volar con ellas de regreso a Estados Unidos y una beca universitaria, como long story short. Fue a Estados Unidos, conoció ahí a mi abuelo, se vino a México, ahí tuvo a mi mamá. Y estando en México, un día creo que mi abuelo le dijo que ella gastaba mucho y que no hacía nada. Y ese momento dijo ella, no le vuelvo a pedir un peso a este señor, voy a trabajar. Y long story short, compró una receta de un panqué, de una señora que vendía panqués en la colonia. Y de esa receta empezó a vender a los vecinos, luego empezó a vender a restaurantes, luego armó su panadería y ha construido pues todo un patrimonio ella sola de hacer panqués. Y hoy en día, bueno, a los 70 años tenía panqués, tenía una plaza en San Ángel, en México, y la convencieron de retirarse porque ya trabajaba mucho. Se retiró y a los 2 años dijo, yo no puedo más, me voy a morir si estoy retirada. Se fue a Mérida y abrió un hotel y hoy a sus 94 años sigue operando el hotel y hasta la salsa verde se mete para ver que esté bien hecha todos los días. Entonces, yo la veo trabajar todos los días, lo que ha podido construir de trabajo duro, y eso también a mí me ha generado una influencia, una motivación de poder hacer las cosas por mi cuenta y por también solo, ¿no? No tener que depender de alguien o de un trabajo formal.
Entonces, tu role model fue tu abuela para emprender, ¿no? Realmente, está increíble. Sí, se podría decir. Creo que mi papá también tuvo mucho que ver porque él también pues, siempre trabajó por su cuenta, ¿no? Pero sin duda por ahí estuve rodeado de gente que trabajaba por su cuenta y se me hacía a mí algo que yo quería también. Ajá, y te ves también tú a tus 94 años seguir hasta, no sé, Nilu México o otra empresa. Yo soy un poco más flojo que mi abuela. Yo a los 94 quisiera estar viajando, Nico, de consejero en algunas cosas, no haciendo las salsas verdes, pero quién sabe, igual y sí. Me encantaría poder estar engaged intelectualmente a los 94 años, sin duda, ¿no? Y mira, Manuel, para mí tú eres un caso muy excepcional en México, en América Latina, porque yo conozco pocos emprendedores que tienen 12 años con su particular empresa social, ¿no? Creo que no hay muchos. ¿Qué te hizo mantenerte donde estás y seguir así? Yo te escucho con unas ganas de seguir haciendo esto y impactando. Sí, creo que o sea, a mí no me encanta el label de excepcional, porque realmente es necio y un poco como persistente, ¿no? O sea, yo creo que y como te decía, cuando entré a la universidad era, o sea, promedios average, cosas average, o sea, la verdad es que no veo que haya algo así especial o algo en mí que diga, uy, por eso pude emprender y por eso sigo. Creo que pues, es simplemente yo creo que cualquiera lo podría hacer si tienes como la paciencia y la necesidad para poder hacerlo. A mí en lo particular, creo que pues, muy rápido la causa fue lo que me atrapó. Y te podría decir, o sea, los primeros 10 años nunca me cuestioné si esto es lo que quería hacer. Siempre decía, esto voy a estar haciendo toda la vida, ¿no? Entonces, esa parte como de decir, esto me gusta, encontré lo que me apasiona y encontré una manera de trabajar en eso. Incluso otra cosa que digo es no necesariamente hay que emprender para poder tener impacto y para poder trabajar en lo que te gusta, sino que también te puedes sumar a proyectos que ya existen o a través de otros canales. Y creo que se ha ido transformando eso y te diría que en los últimos 2 años ha habido una como cuestionamiento muy, cumplimos 10 años, ha sido increíble y qué sigue en los siguientes 10 años, ¿no? Y creo que ahí se ha transformado un poco en el tema de el impacto que tenemos, al tema de el poder realmente generar un cambio sistémico o poder trascender para que otros lo puedan hacer también. Entonces, creo que ahora lo que me motiva y lo que nos motiva en Ilu México, digamos, sigue habiendo parte del propósito, pero ahora es poder hacer esto en grande, ¿no? Poder generar historias de éxito, poder dar, pues ya no es una empresa social pequeña que está buscando tener impacto por acá, es cómo podemos hacer que esto sea a nivel las Américas, cómo podemos trabajar para que esto funcione de otra manera. Lo que acabas de decir, no, entonces los 10 primeros años no me cuestioné nada. Y ahora, cuando estaba pensando en la visión a los 10 siguientes años, y lo relaciono un poco con este peso social, ¿no? Que comentaste al inicio, ¿qué te hace cuestionarte ahora? Sí, digo, creo que la madurez y la practicidad, yo diría, de pues, entender el negocio con otros ojos. O sea, ya no es yo como loco emprendiendo con mis amigos y con tal, sino ya es, o sea, somos una empresa formal, tenemos stakeholders, tenemos inversionistas, tenemos mucha responsabilidad con otros clientes. O sea, si yo hubiera hecho una app y un día cierro, pues ni modo, la gente tiene una app nuevo cada día, ¿no? Si ahorita yo no funciono, tengo 25,000 clientes, familias que tienen luz con nosotros y que eventualmente necesitan un reemplazo, un mantenimiento, un servicio y que dependen, digamos, día a día de sus servicios básicos con nosotros. Entonces, eso genera una responsabilidad importante, pero al mismo tiempo también pues, ¿cómo vamos a hacer para que esto realmente nos lleve los próximos 10 años a seguir motivados y a seguir haciendo un cambio, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, y al ver que tienes otros stakeholders y que no solo eres tú, pues también hay una parte, digamos, de ser muy, muy objetivos en el sentido de, pues esto ya es para mí un trabajo, ¿no? Que genera muchos trabajos, que genera mucho impacto, y cómo voy a hacer eso de la mejor manera. Entonces creo que hay muchos ejemplos de founders que transicionan a otro rol estratégico, tal. Creo que he invertido mucho tiempo en desarrollar capacidades operativas, administrativas, etcétera, para yo seguir al frente y eso me gusta. Pero si sigo al frente, quiero hacer algo que realmente sea distinto, que me siga motivando y que me siga ayudando a crecer a mí y a mi equipo. Entonces, creo que por ahí y creo que digo, en la historia de Lu México hay muchos como ups and downs y momentos difíciles y siempre he estado muy de frente a agarrar la vida de los cuernos y decir, esto lo vamos a poder manejar. Y creo que el año pasado, por ejemplo, bueno, vino COVID y luego el cambio de gobierno y tal, tuvimos un muy mal año en México en 2021.
Y ahí obviamente en los momentos difíciles es cuando te cuestionas más si tu modelo sirve, si esto te quieres hacer de los próximos 10 años, si realmente estás dedicando tu capacidad a su máximo en lo que estás haciendo. Entonces nos dimos cuenta de muchas cosas y han sido realizaciones difíciles. Una de ellas es, teníamos muchos proyectos con corporativos y gobierno. Son proyectos que van y vienen, ¿no? Entonces, años excelentes y luego un año como 2021 que entre COVID y el cambio de gobierno como que todo se frenó y un año malísimo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta y yo me di cuenta personalmente que yo no quiero tener un negocio que dependa de gobierno, ¿no? Porque es muy desgastante, porque dependes de cosas externas que no puedes controlar y el estrés de que salió algo y está corrupto, no puedo participar. O salió algo y luego se canceló porque hubo un cambio de política. Y esas son cosas que tú no controlas, que generan mucho estrés, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta también, y esto es una lección muy difícil, que muchas comunidades, y en su mayoría las más aisladas, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Chiapas, donde hay 30,000 familias sin luz, donde hay mucha necesidad, pero donde también hay muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, comunidades zapatistas que llevábamos trabajando con ellos 3 años, un día dijeron, yo ya no le voy a pagar un peso a Iluméxico porque ya no queremos pagarle a nadie de afuera. O porque ya vimos que cambió el gobierno y este gobierno dice que no hay que pagar nada. Entonces, eso nos hizo darnos cuenta que hay cierto grupo o ciertas comunidades a las que, por más que nuestro peso social de querer apoyar nos lleva a ellas, nunca van a ser rentables y nunca nos va a permitir crecer. Entonces, nos dimos cuenta que hay cierto grupo de comunidades que dependen del gobierno y que no es responsabilidad de Iluméxico necesariamente atenderlas. Es responsabilidad del gobierno. Y entonces, un consejero nos dijo, quítate el peso encima de que tienes que ayudar a todos. Hay mucho que sí puedes apoyar y mucho impacto que puedes tener en otros sectores, en otro tipo de clientes, en otros estados. Y fue muy difícil esa parte de decir, ¿sabes qué? No voy a depender del gobierno. Si hay gobierno, voy a estas zonas donde no me quieren pagar, pero voy a enfocarme en el mercado que sí me puede pagar. Entonces, hoy estamos cambiando un poco la filosofía. No es cualquiera puede tener luz, es vamos a ser un agente importantísimo en la transición energética para que vivan mejor las comunidades. Entonces, hoy estamos viendo, por ejemplo, a comunidades pesqueras en las penínsulas o en la costa donde hay familias que se gastan 10,000 pesos en hielos y gasolina, que ya no es lo mismo que antes, que tenía una familia que ganaba 2,000 pesos en total, y para yo darle un producto sin gobierno me cuesta 500 pesos al mes. Entonces, no es viable para esa persona hacerlo. Entonces, creo que la combinación entre como un mal año por depender tanto del gobierno, a entender que no puedes atender a todos, pero que hay mucho impacto que puedes tener y enfocarte en eso te va a permitir crecer más, jalar más inversión, jalar mejor talento y tener más impacto, ha sido una realización difícil, ¿no? Porque es un poco mi versión de hace 6 años hubiera dicho, no, hay una manera de poder llegar con impacto a estas personas, solo tienes que encontrarla. Y te desgastas, nos gastamos 10 años en Chiapas tratando de encontrar una manera que fuera rentable y nunca fue rentable el centro de Chiapas, porque la gente simplemente no quería pagar, ¿no? Y no es un tema de dinero, también es un tema de solvencia moral, de deseo. Entonces, eso ha sido difícil, tratar de entender, nos vamos a reenfocar hacia este mercado que sí quiere pagar, que sí podemos crecer, que de todas maneras tiene un impacto importantísimo social y ambiental. Entonces, eso ha sido un poco la crisis del año pasado, nos trajo a analizar eso. Hemos tenido que sacrificar cerca del 30% de las zonas en las que trabajamos, ¿no? Por enfocarnos en el 70%, que sí nos genera crecimiento e ingresos. Y muy raro, después del shock inicial, el equipo hoy está más motivado, más balanceado, más contento, estamos creciendo más rápido, estamos logrando otra vez rentabilidad este año, cuando era algo que no pensábamos que podíamos hacer tan rápido. Y simplemente fue un poco el cambio de chip, ¿no? De dejar este peso en los hombros y de decir, si yo voy a trascender, voy a dedicarme a estos 10 años y tal, quiero generar un impacto grande y eso significa hacer sacrificios, que no significa que estas familias no las puedo atender en el futuro, pero hoy no puedo y si sí las voy a atender, alguien tiene que pagar por eso y no tengo que ser yo el responsable de todo eso, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido un poco la transformación reciente, ¿no? De esa parte del propósito hacia un tema más práctico y puntual. Que de lo que escucho tampoco es que cambia tu propósito, nada más lo estás afinando o ajustando un poco a las circunstancias, ¿no? Así es. Y lo que me fascina cuando te escucho es que alguien que empezó su negocio pensando, pues no sé, quiero hacer algo, impacto climático, impacto social, y a ver, y después que se enamora tanto de la causa, le cuesta un trabajo enorme aceptar que no puede impactar a todo el mundo y a veces a los que más lo podrían necesitar, ¿no? ¿Qué te ayudó a ti, Manuel, como líder y fundador de Iluméxico,
a superar esto? Creo que lo primero que diría es, me he podido rodear de consejeros y de mentores muy buenos. Esta frase de como quítate de los hombros, este tema, incluso creo que un consejero fue que me dijo, a ver, no eres la madre de Calcuta. Tú tienes que hacer un negocio que crezca, que tenga impacto y que a ti te vaya bien. Y entonces, olvídate, no puedes atender a todos. Y yo muy necio, no, sí se puede y tal. Entonces, creo que tener esas voces de gente que respetas, de gente capaz y de gente que te dedica su tiempo y su energía es valiosísimo para tomar esas decisiones y para navegar eso. Incluso con esto lo he hablado con varios consejeros, me siento hasta mal comunicando esto, ¿no? Que tuvimos que sacrificar a 30% de los clientes potenciales porque no es rentable, ¿no? Entonces, creo que rodearte de gente buena es importantísimo y creo que hay una parte relevante y que he leído mucho últimamente de cómo es esto de repensar las cosas que crees que son reales, ¿no? Y hay un libro muy bueno de Adam Grant que es Think Again, ¿no? Que es, si no repiensas tus assumptions y si sigues en lo mismo, te quedas con ideas fijas toda la vida. Entonces creo que el poder desprenderte un poco emocionalmente de la causa y decir, a ver, ve esto práctico, repiénsalo, analízalo así, y tener las voces y la gente que te ayuda a verlo, ha sido clave para mí poder hacer estos cambios y entender esta transformación, ¿no? Uh-huh. Entonces hay como dos etapas, ¿no? La parte de repensar con la ayuda de tus mentores, de tus consejeros y de leer libros como Think Again de Adam Grant. Y lo que escuché que no lo dijiste tan claro es la parte de soltar y aceptarlo, porque está padre darte cuenta, pues no voy en el buen camino, pero como tú eres muy necio, muy persistente, también puedes decir, pues ya sé, pero ni modo, y yo les quiero demostrar que sí se puede. Claro. Y al final, no, tú es aceptarlo y soltarlo. ¿Y cómo superas tú esta parte? Sí, o sea, creo que se dice más fácil de lo que es en la realidad. O sea, creo que siempre que sueltas algo, se puede llenar de algo mejor, ¿no? Entonces, el momento que sueltas eso, viene el tema de, ahora podemos abrir Arizona y hay una oportunidad increíble para hacer impacto o sea, que una empresa mexicana vaya a Estados Unidos a hacer un tema de desarrollo social y un tema de servicios básicos, ¿no? Entonces, como sueltas algo y se abre otra oportunidad. Si no sueltas una parte que te tiene arraigado y que tus ideas es que ahí tengo que estar, entonces es muy difícil que entren otras cosas, ¿no? Entonces, ha habido muchas oportunidades bien interesantes de soltar y creo que la capacidad de soltar algo que no tenía o que no veía yo tan claro hace 5 años. O sea, hace 5 años era como muy necio, ¿no? Y creo que sin esa necedad no hubiera podido llegar a donde estamos. Me acuerdo perfecto, al año de empezar, fuimos a no sé si era un pitch o una mentoría, y nos dijeron, está muy bonito lo que quieres hacer, enfócate en ganar dinero con clientes privados en la ciudad y luego haces una fundación para esto. Y ahí sí fue, no, esta persona no está bien, voy a hacer esto y por eso logramos estar donde estamos. Ahora, estando donde estamos, darnos cuenta de que hay una parte de ese sector que no se puede atender y que si la sigues atendiendo vas a seguir perdiendo dinero, eso es muy difícil, ¿no? Entonces, hoy en día que ya, digamos, he logrado desapegarme emocionalmente del proceso sin perder la pasión, eso ha ayudado mucho a decir, bueno, esto no sirve, ¿no? Esto no funciona. Esta persona nunca me va a poder pagar, ni modo, voy a tener que no darle un sistema, ¿no? Entonces, ese desapego es lo que te ayuda a verlo ya con ojos más de científico que de la pasión de estar ahí adentro. Y también que al final no te olvides de tu principio y uno de ellos es sostenibilidad, ¿no? Al final. Sin duda, sí. Está buenísimo. Y me hiciste pensar en esta frase que dicen a muchos deportistas de alto nivel, ¿no? What got you here won't get you there, ¿no? Lo que te hizo llegar aquí no te va a hacer llegar allá. Y es un poquito lo que te pasó a ti, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y creo que estamos justo en la transformación de qué nos va a hacer llegar allá, ¿no? Y espero que estemos tomando las decisiones correctas en esa línea. Ajá. Y tú como líder, ¿cómo has evolucionado? Desde empezar en 2010 y México, solito con un premio, ganas un premio después de la universidad y te vas de tu chamba. Y ahora que impactas a 25,000 familias, tienes, no sé cuántos colaboradores tienes, pero decenas y decenas de colaboradores, más todos los que trabajan en las comunidades. ¿Cómo evolucionas tú como líder en estos 12 años? Si lo tuviera que resumir en una cosa que cambió, creo que tiene que ver con el apego. O sea, los primeros años, incluso yo era un líder muy difícil con quien trabajar porque yo tenía la razón, yo sabía cómo era la cosa y yo soy muy necio con mis ideas, ¿no? Entonces, eso quizás me ayudó a
empezar. Y después te empiezas a dar cuenta que primero, si tú decides todo, no generas colaboradores engaged, empoderados y no logras generar nuevas cosas. Entonces, creo que el tema de empezar a verte como un facilitador y no como un líder operativo es bien importante, ¿no? Entonces, hoy tengo personas en el equipo y directores que son más grandes que yo de edad, que siempre me costó trabajo eso de, tengo a alguien más grande, ahora cómo le digo que haga las cosas a mi manera, ¿no? Y más bien, no es, o tengo a alguien súper emprendedora que si yo le quisiera decir que fuera a mi manera, no estaría aquí, ¿no? Entonces, creo que esa parte de entender bien el perfil de sus colaboradores y cómo y qué cultura quieres generar. O sea, ¿quieres tú tomar las decisiones de qué color pintan la pared o quieres que ellos decidan y logren resultados, ¿no? Entonces, creo que esa parte también, digo, es mucho de leer, es mucho de toparte con, o sea, una de mis socias, o sea, una de las personas que lleva mucho tiempo con nosotros, Ana, ha sufrido todo este proceso y ella fue una figura muy importante en sentarse conmigo a decir, casi en llanto, como es que yo no puedo más con esto, necesito que me des libertad, necesito que tal. Y esos momentos de realizar de que si no haces eso, vas a generar una cultura o una dinámica o perder gente importante en tu negocio, ha sido también importante, ¿no? Y eso combinado con tus experiencias, clases, mentores, lecturas y tal, ha ayudado a entender que pues hoy yo soy un facilitador. O sea, el negocio de Arizona yo puedo decir muy orgulloso que lo tenemos en New México, pero yo he metido muy poco tiempo. Hay una persona que lo ha hecho full, bajó fondos, diseñó el piloto, tal, y mi rol ha sido apoyarla y ver cómo puedo facilitarle su trabajo y quitarle cosas de encima para que ella pueda hacer eso. Y eso viene con una parte, yo diría, difícil, en parte de mis reflexiones, que es, uno emprende pensando que va a ser siempre tu cosa favorita, estar en el campo, estar diseñando cosas y tal, y luego te das cuenta que lo tienes que soltar para que otros lo hagan, ¿no? Entonces yo siempre bromeo que emprender es trabajar para que otras personas hagan lo que más te gusta a ti y tú te empiezas a dedicar a que si el banco, que si la fianza, que si lo inversionista, que si el contrato, que si esta multa. Entonces te dedicas a cosas que ya no te encantan, pero estás habilitando a que otros hagan lo que sí te encanta, ¿no? Entonces eso creo que es uno de los riesgos que no se habla de ser un emprendedor, ¿no? Que realmente al final vas a acabar trabajando para que otros hagan lo que te apasiona. Pero creo que eso tiene también su parte importante y su parte valiosa. Ok, a ver, como escuché dos grandes cosas, ¿no? Aparte de la necesidad, lo que te hizo avanzar, además de los mentores, las lecturas y las clases, y a mí se me hizo pensar en cachetadas, ¿no? O sea, Ana que me llega llorando diciéndome ya no puedo más, o el gobierno, estamos muy apegados al gobierno y así tenemos un año súper difícil y eso nos hace cambiar como empresa y tú como líder, ¿no? Y después, pues aprender a soltar en todos los ámbitos, hasta lo que más te gusta hacer. Sí, sin duda, Wow. sin duda. Sí, creo que las cachetadas son importantes y creo que cuando uno ve hacia atrás dice, ay, me pude haber evitado esta cachetada, ¿no? Pude haber evitado este problema, pude haber evitado esta descorazonada, pero son importantísimos para el cambio. Creo que la cachetada más reciente, y creo que no la había mencionado antes, es, tenemos un comité con Endeavor y presentamos financieros y luego ideas, ¿no? De innovación y de cosas que queremos hacer. Y me acuerdo perfecto, hace como 6 meses cuando empezó el año, presentamos los financieros y dijimos, bueno, ahora vamos a hablar de tal, y un consejero levantó la mano y me dijo, ¿cómo vas a hablar de innovación cuando no has atendido tu problema de rentabilidad? Tienes que hacer un cambio ya. Y para mí fue como, ¿no? Como yo decía, presenta la foto bonita, tus financieros malos, la gente dice, bueno, fue un mal año y se siguen. Y aquí un consejero fue, a ver, olvídate de todo lo que me vas a presentar, ya lo leí, me parece irrelevante si no haces algo para cambiar estos números, ¿no? Entonces, ahí fue un tema de, qué fuerte, qué difícil, 6 semanas como de encerrarse y ver que había que cambiar y sacamos la estrategia nueva del turnaround y todo esto, ¿no? Entonces, creo que justamente esos momentos normalmente son de personas o situaciones externas que tú no puedes necesariamente controlar, pero que entenderlas como un detonador, una oportunidad, son bien importantes, ¿no? Excelente, buenísimo. Bueno, estaba preguntando un poco, tenemos una pregunta con Tony que nos encanta hacer y la hacemos a todos, ¿no? Y estoy muy curioso de conocer tu respuesta. ¿Cuál es tu definición del éxito? O sea, yo creo que el éxito tiene que ver con poder tú vivir en paz con lo que estás logrando y que al final del día lo que hayas hecho te haya generado un bien a ti y a los demás. Entonces, digo, podemos hablar de métricas y KPIs y tal con las que mides el éxito de tu negocio, pero para mí el éxito está en
creo, poder cumplir tus sueños y poder estar en paz cuando los cumples, ¿no? Entonces, creo que estar en paz habla de la forma en la que los cumples y la actividad con la que los cumples. Entonces, yo creo que, y si mis sueños, por ejemplo, son, no sé, tener una familia, vivir en tal lado, viajar a tal lugar, tener tal activo o tal pertenencia, creo que si logras eso, pero no lo lograste estando en paz, ¿no? Y teniendo esa como sensación de qué bien logré esto, pero por mis méritos, teniendo impacto, ayudando a los demás, creo que ese éxito se siente distinto o se vería distinto y no lo calificaré yo como éxito, ¿no? Entonces creo que aquí combinaría la parte de la definición tradicional de éxito, llegar a eso, pero llegando en paz y llegar a un lugar donde tú estás cómodo también, porque creo que el éxito no es llegar al tope, es llegar al lugar donde tú estás cumpliendo tus sueños y donde estás logrando hacerlo por tu cuenta y con esa tranquilidad o esa paz que hacer las cosas bien te genera. ¿Qué tan exitoso te consideras ahora? Creo que estoy en paz. Tengo esta semilla o esta inquietud de que falta más, de que falta ir más rápido, de que falta mucho por hacer. Entonces creo que eso es bueno, pero también al mismo tiempo me sirve mucho, por ejemplo, a hablar con otros, escucharte a ti, ¿no? De la percepción que hay de IluMéxico y de lo que hemos podido lograr. Y eso me hace sentirme muy bien, ¿no? Entonces digo, qué bien, hemos sido exitosos, pero siempre hay ese como nagging thought de que falta más, no hemos logrado suficiente y también la responsabilidad de realmente hacerlo bien. Entonces creo que la verdad es que estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado. También coincide que cumplimos 10 años en la empresa y yo entro a mis 30, ¿no? Y digo, de 30 a 40, ¿qué quiero hacer y cómo quiero verme a los 40 tal? Y creo que ahí hay una parte de un link que quiero empezar a ver como cómo definir éxito a los 40 y cómo mi actividad profesional me puede llegar a eso, ¿no? Y creo que con lo que hablamos ahora, ¿no? De seguir cumplir tus sueños, pero hacerlo bien. Y al final, mis sueños están muy vinculados con los de IluMéxico. Y eso también es una parte que creo que el desprenderte ayuda, ¿no? Yo soy Manu de IluMéxico, no soy Manu y además tengo IluMéxico. Entonces, ahí es un tema también personal de tratar de entender que el éxito mío no está vinculado a lo que haga, ¿no? Está vinculado a mí, pero que ha sido muy difícil y muchos emprendedores creo que de tiempo lo tienen, ¿no? Tú eres tal persona de tal organización. Entonces, si eres Manu de IluMéxico, tú no puedes usar un popote porque estás en contra del medio ambiente. Entonces, tienes que ser muy consistente con esa parte, pero también se vale decir, y además tengo esto, ¿no? Entonces creo que esa parte del éxito hacia adelante creo que va también con desapegarse de la imagen de lo que haces profesionalmente, de lo que también te gusta hacer a ti o lo que quieres lograr tú personalmente, ¿no? Me imagino que te has preguntado eso porque hablamos de desapegar, de soltar. ¿Te ves fuera de IluMéxico? Creo que lo que quisiera es poder dedicar mi vida a cosas muy similares. Entonces estoy muy contento y muy bien en IluMéxico. Creo que el momento que me vería fuera de IluMéxico es donde, o sea, una de dos cosas, ¿no? Nos topamos con una situación en donde no podemos crecer, seguir retándome y seguir empujando. Entonces creo que ahí lo más sano para mí y para la empresa sería dejar a alguien manejándolo, ¿no? En una manera estable y estar de manera estratégica. No me veo fuera nunca en un tema de ya no existe IluMéxico y yo no tengo nada que ver. Sí creo que tendría yo siempre un rol, pero creo que pues, entre la vida y el lugar al que va IluMéxico pueden pasar cosas en donde podría yo ya no estar operando todos los días. Y también creo que hay algún escenario que preguntas como emprendedor y de hecho a los inversionistas siempre hay que decir que sí, que vas a hacer una salida y que vas a venderlo a un estratégico. Los primeros 10 años yo decía, yo voy a dedicarme a esto para siempre y no vamos a vendernos a nadie, ¿no? Y es un negocio. Y ahora veo que no está fuera del rango de posibilidades y que sería una gran historia para el sector, para otros y para la empresa también, poder tener una salida eventualmente, ¿no? Entonces, si estoy fuera de IluMéxico imagínate, en 4 años logramos vender las filiales y la empresa, opero con esos 2, 3 años y luego tengo espacio para llevar mi pasión y mi talento a otras cosas similares o digamos de impacto, pero en otro sector. Creo que eso sería un escenario interesante, ¿no? Y que ya con el desapego y la madurez pues, puedo empezar a ver e incluso a diseñar y no me choca la idea, ¿no? Y justo estábamos hablando justo antes de a los 40 años. Ahora, ¿cómo te ves a los 40 años? ¿Dónde te ves? Creo que los 40 va a ser, ahorita tengo 35, ¿no? Entonces, en los próximos 5 años va a haber 45 muchísima, años. sí, va a haber un turning point aquí a los próximos 5 años en donde lo que acabamos de hablar puede suceder, ¿no? O puede ser que yo
Entonces, creo que hay tres escenarios, ¿no? Uno es, Iluméxico llegó a crecer a un nivel tan grande, una utility en varios países, en Latinoamérica, ¿no? Con excelente tecnología, procesos tal y tal, donde yo lo sigo operando y donde es otro tamaño, otra escala y otra ambición, sin perder esta parte de pues, llevar servicios a familias tal. Y creo que ese escenario se da, y creo que eso cuando hablemos de la visión voy a tocar más a fondo, ¿no? Con la crisis energética que se viene y con el tema de la red eléctrica que no es sostenible. Entonces, ese camino me apasiona, me encanta y creo que podemos hacer muchísimas cosas para hacer la utility distribuida más grande de la TAM, ¿no? Eso me veo a los 40 manejándolo. La otra alternativa es que ir en ese camino nos lleva a que hay un comprador estratégico. Entonces, me puedo imaginar como un operativo a alto nivel en ese corporativo o un rato y luego ver qué sigue para mí. O la otra opción es justamente como tener que hacer una transición porque, y esa es la parte como más negativa, pero otra vez, viendo lo objetivo y desapegado, también es algo que puede pasar, ¿no? Entonces, estoy empezando como a cada año o cada periodo decir, yo quiero llevar de acá a acá, si no está acá, tengo que repensar también lo que quiero para mí, porque yo también puedo tener mucho impacto en muchas áreas o en muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que el repensar eso también es importante, ¿no? Si estás logrando escalar, si la visión sigue escalándose y si el roadmap para llegar a eso sigue retándome, ahí voy a estar sin duda. Si no, creo que hay mucha gente que lo puede hacer mejor que yo y que yo puedo llevar mis capacidades y esto a otro ámbito que también tenga otro tipo de impacto, en otra escala, en otro tipo de actividades, ¿no? ¿Y qué te llama la atención? A ver. Dices de otras cosas que me llaman la atención. Ajá. Pues creo que el tema aledaño a temas de cambio climático y renovables que me gusta a mí mucho es temas de conservación, vida marina y de pesca. Entonces, temas sostenibles o sea, el futuro de los recursos y el futuro de los consumos y tal me parece importantísimo y en particular el tema de la vida marina y la pesca me parece increíble, ¿no? Entonces, si yo tuviera 21 años y no tuviera un trabajo, estaría ahí con Smart Fish en las comunidades, haciendo cooperativas. Me llama también, creo, la atención como llamémosle como el futuro del dinero, de las transacciones, ¿no? El futuro de las comunidades, en cómo valoran, mueven y usan el dinero. Y creo que también hay una parte bien interesante, ¿no? Del cómo es el futuro de la vida en las ciudades, ¿no? Las ciudades cada vez son más grandes, más insostenibles, más difíciles en temas de recursos. Y creo que hay un futuro en donde, pues, las ciudades ya no son la principal fuente, ¿no? Tenemos que dispersarnos mucho más y tener servicios buenos, conectividad, electricidad, agua, tu propia comida, no sé, para poder seguir. Yo creo que los humanos no vamos a dejar de querer los lujos y los beneficios que tenemos hoy. Yo creo que hay un futuro en donde los puedes tener con una combinación de cambiar tus expectativas, una combinación de un mundo virtual y una combinación de vivir en otro lugar que no sea una ciudad tan agregada. Entonces creo que construir algo hacia ese futuro y hacia ese futuro de manera inteligente y que no signifique siempre estos sacrificios humanos, sino que signifique cambiar un poco las expectativas, pero seguir teniendo una buena calidad de vida y que la puedan tener todos, ¿no? Que no solo sea el 1% de la población que puede irse a vivir a su cabaña en el bosque y tener todo, mientras muchos más no viven así. Siento que ya estás viviendo un poco tu futuro, porque para los que no lo saben, tú estás ahora en La Paz y vives en La Paz. Entonces estás cerca de Smartfish, de estas organizaciones que tienen impacto en conservación marina. Y además, pues, demuestras que sí podemos vivir lejos de la ciudad, como de la manera que tú nos acabas de explicar. Puede ser. Creo que son influencias hacia eso, pero creo que todavía no lo estoy viviendo tal cual. Trabajamos con Iluméxico en 100 comunidades pesqueras aquí y es bien interesante la vida de los pescadores y el tipo de ingresos que tienen y cómo luego pueden usar la energía para mejorar muchísimo su calidad de vida. Y me gustaría quizás acabar con esta pregunta de qué podríamos hacer a los innovadores en general y los rebeldes como tú que empezaron así en un lugar donde no existía nada en este momento, ¿no? Y haciendo lo que haces ahora. ¿Qué reglas tuviste que romper? Creo que la principal un poco es pues, ir en contra del camino y de algunas expectativas que pude haber tenido, ¿no? Entonces creo que, o sea, la primera, y creo que si no me hubiera yo a la UNAM, hubiera sido distinto mi futuro y mi capacidad de emprender en lo que estoy, fue estar en un colegio privado y decir, ya no quiero vivir en este mundo que siento que es pequeño y que algo
falta, ¿no? Entonces, irme a la UNAM fue descubrir otro universo, ¿no? Otro tipo de ambientes, de amigos, de deportes, otro mundo, ¿no? Entonces, creo que eso fue una primera cosa que no me fui a estudiar a Estados Unidos, no me fui a una universidad privada, dije, me voy a ir a la universidad pública porque creo que hay mucho más que entender y aprender. Creo que también dentro del tema del emprendimiento, o sea, esta parte de mucha gente, dedícate a hacer dinero y luego haces esto porque está muy bonito, fue como tirar eso por la borda, decir, creo que se puede generar dinero haciendo esto. Y creo que hay otra parte que es justo el camino de la maestría tradicional, de un empleo bien pagado, tal. Yo me acuerdo cuando estaba empezando México, o un poco antes, tuve una oferta de McKinsey. Fue una decisión de decir, me voy a dedicar a emprender o me voy a ir por este camino para aprender 2 años para luego emprender mejor. Y decidí decir, vámonos por acá, aunque quizás no era la decisión más fácil o la más cómoda. Entonces, creo que por ahí o sea, hay varios temas en el camino tradicional que muchos amigos que quiero mucho llevaron a decir, pues eso no es para mí, aunque me dé FOMO no estar en estas cosas. Y creo que hoy y últimamente hay como justamente esta regla que ya te metes como emprendedor social, tienes que ayudar a todos y es tu responsabilidad. Entonces hoy perdón, no, y hay que ser prácticos y hay que hacerlo bien. Y esa parte creo que ha sido bien interesante, como romper esa regla, porque hay incluso inversionistas de impacto que dicen, es que México, lo que me estás diciendo es que ya no vas a ir con los más pobres, ¿no? Y me da un coraje decir, a ver, vete a vivir a la casa de mis clientes actuales y dime si crees que viven bien, como para que creas que estoy abandonando a los pobres, ¿no? Pero creo que esa parte de decir, voy a quitarme este peso de encima y desasociarme de que México siempre tiene que ir a lo más lejos, lo más difícil, lo más complicado, es una regla difícil y es hasta incómodo de platicarlo porque mucha gente lo puede ver como, qué malos, ¿no? Están abandonando eso. Creo que es una regla que estamos rompiendo. Creo que ahorita nos toca romper pues, muchas reglas hacia el futuro, ¿no? O sea, las reglas de cómo está construido la sociedad en cuanto a la electricidad, ¿no? Las reglas de que la red eléctrica es la única manera de tener luz de manera confiable, buena y accesible. Y ahorita el futuro que vemos es que la red va a empezar a fallar, ¿no? Tienes apagones programados en Nueva York, ¿no? Imagínate si no va a fallar en el resto del mundo. En California hay apagones con el tema de los incendios. Entonces, vamos a empezar a tener que crear un futuro distribuido y creo que hay muchas empresas grandes están volteando a ver el futuro distribuido grande de las ciudades y de las poblaciones grandes. Y ahí otra vez es romper ese paradigma de decir, nosotros vamos a generar el futuro distribuido de las zonas no atendidas, ¿no? Y eso nos va a permitir estar muy bien posicionados para un futuro en donde nos vamos a tener que mudar muchos, o sea, en 100 años la red eléctrica no va a existir, ¿no? Y ya lleva 100 años y ya es inconsistente, es mala, contaminante. Entonces, creo que ahí vamos a tener que romper ahí varias reglas para poder empezar a generar ese futuro en el que creemos. Wow, me encanta esta visión y yo lo creo, o sea, tuvimos un pequeño apagón durante esta entrevista que obviamente ya edité, pero tuve un apagón, ¿no? Entonces sí, te lo puedo decir. No lo edites, lo puedes dejar para que luego digamos que hay apagones en todos lados. No, pero voy a dejar esta parte, ya la van a escuchar, pero igual los 2 minutos de silencio quizás no. Ok, buenísimo. Y se me surgieron 2 o 3 preguntas antes de cerrar de esta regla, aparte de la pregunta de las reglas que rompiste. Yo me preguntaba, ¿qué hubieras hecho diferente en estos 10 años? Creo que los primeros 5 años aprendimos mucho, pero nos tardamos en darnos cuenta que nuestro modelo no era de donativos ni de casi filantropía. Entonces, ganamos muchos premios, entre ellos Iniciativa México, que nos dio un recurso económico grandísimo, o sea, nos dieron 7 millones de pesos en esa época. Y ese dinero, aunque en ese momento era espectacular y nos ayudó a hacer muchas cosas, se iba acabando así, porque no teníamos un modelo sostenible. Y entonces, tener donativos y dinero gratis te quita la posibilidad de tener esas cachetadas que hablábamos, donde tienes que hacer las cosas distinto para ser rentable, estructurado, eficiente. Entonces, creo que en esos primeros 5 años, creo que no es que rechace ese dinero increíble, tuvimos muchos aprendizajes, nos ayudó a generar muchas cosas que quizás no hubiéramos podido hacer en ese momento, pero creo que tener esas cachetadas más temprano hubiera sido importante. Y creo que también hay una parte, justamente esta cachetada del gobierno, haber reaccionado en 2019, ¿no? O sea, nosotros en 2017, 18, 19 teníamos unos contratos tan grandes con el gobierno que desatendimos muchas de las cosas que nos iban a generar rentabilidad en el futuro.
Entonces, hoy estamos tratando de alcanzar eso, pero perdimos mucho tiempo. Entonces, creo que por ahí es lo que haría distinto. Y algo así muy puntual y muy obvio es abrir una oficina en Baja California mucho antes. No nada más porque me gusta aquí la vida y porque creo que hay mucho impacto, sino porque realmente aquí se ve muy claro la necesidad de la energía solar y que mucha gente ya tiene equipos solares, que si hubiéramos estado aquí hace 5 años, o sea, la Baja estaría pintada de naranja de Iluméxico. Y estábamos enfocados en las montañas de Guerrero, con la comunidad más pobre de México, estábamos enfocados en Chiapas, peleándonos con los zapatistas, cuando había mercados que no veíamos por ese como foco de que tengo que ir a lo más alejado, lo más difícil, y creo que eso es algo que cambiaría, decir, 2017 hubiéramos tenido este chip de hoy estaríamos creo en otro lugar, pero creo que otra vez el tiempo y digamos todo lo que pasa es por algo, es las cachetadas llegan en el momento correcto para reaccionar, ¿no? Entonces creo que si tuviera que ver hacia el pasado, cambiaría eso, pero creo que al final esa evolución y la capacidad que tenemos hoy para responder a lo que sigue viene mucho de esos aprendizajes difíciles que tuvimos, ¿no? Buenísimo. La última pregunta, te lo prometo esta vez. Justo, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara que no te pregunté? Mm, Creo que hay una parte que yo era muy vocal antes y ahorita como voy a menos foros porque estoy dedicado a operar, hago menos, pero creo que hay una parte que a mí siempre me gusta comentar, que es esta mitificación del emprendedor o como centrismo en el emprendedor que existe en el sector. Y en el sector social creo que es hasta más fuerte, ¿no? Entonces, creo que, o sea, mi perspectiva, y lo decía con el tema de tener un equipo que tú puedas hacer que hagan lo que te gusta, o sea, hay muy pocas oportunidades para que se haga o sea, se visualice eso. Y creo que justamente en esta parte de querer hacer que todos emprendan y que todo el mundo puede ser emprendedor y tal, se pierde ahí una parte que es más importante que emprender. Creo que justamente va en la parte que hablamos de éxito, es encontrar lo que te gusta, encontrar el mejor canal para hacerlo. Si el mejor canal es sumarte a alguien que ya lo está haciendo, si yo decido hoy que quiero dedicarme a temas de pesca, puedo hacerlo solo o puedo irme con Smartfish y probablemente me pueda ser más remunerante para mí hacerlo con Smartfish, aunque pierda el ego de ser el emprendedor. Entonces, creo que esa parte yo no soy partidario de decirle a todo el mundo, todos emprendan. O sea, creo que hay espacio para los emprendedores. Creo que si quieres emprender, es importantísimo que existan esas personalidades. Y también es importante que nos demos cuenta que emprender no es fácil y que no es este sueño de que estás haciendo lo que te gusta. Porque al final emprender te acabas dedicando a temas muy administrativos y tal para que otros puedan hacerlo. Entonces, creo que eso es una parte. Estamos empujando mucho a que, wow, miren este emprendedor, qué increíble es, cuando pues, somos gente normal que decidió ser necia y decidió hacer esto. Entonces, creo que ahí, en esa parte, creo que es importante cuestionárselo. Creo que es importante también para el sector, o sea, hacer más showcasing de los que trabajan con emprendimientos, ¿no? De los que dedican su vida a algo social y que no necesariamente son él o la emprendedora. Entonces, creo que al sector de emprendimiento, a mí me cuesta hablar de esto porque yo soy justo el perfil, ¿no? De hombre blanco, alto, o sea, tal que es el emprendedor típico, ¿no? Entonces, le falta al sector de emprendimiento tener pues, otro tipo de grupos representados y que sea mucho más amplio a quién se feature o a quién se habla, ¿no? Tú hablabas ahorita de los que llevan más de 12 años, pues todos somos Alex, yo, Sala 1, Clínicas del Azúcar, todos venimos de un perfil similar y creo que hace falta democratizar un poco la parte de emprender, pero también la parte de no tienes que emprender, dedícate a algo que te gusta y primero encuentra el mejor canal para hacerlo. Y si no hay, por supuesto que emprende, sabiendo los riesgos que hay y lo que significa. Súper, me encanta que acabamos así. Buenísimo. Y sí, al final tú lo hiciste porque desde chiquito que así genéticamente estabas programado para hacerlo y con el ejemplo claro de tu abuela que nos has comentado, que para ti era importante tener lo tuyo y hacer lo tuyo y al mismo tiempo dejar el mensaje que no todos tenemos que emprender y dependiendo de las circunstancias que tenemos también no podemos en un momento en particular emprender. Entonces, creo que los que nos escuchan lo pueden ver así y decirse, pues miren, si busquen tener impacto, mucho impacto, pues vayan con Manu. Siempre está reclutando y, y hay mucho espacio para impactar y tener mucho impacto social y ambiental con él. Sin duda, Nico. Sí, o sea, creo que lo único que diría no necesariamente creo que viene de un gen o de algo así, viene de contextos de vida y de deseos. Yo estoy muy feliz que emprendí, pero también me doy cuenta de algunas cosas que sacrifico por haber emprendido, que
creo que no lo cambiaría para nada, pero creo que vale la pena que eso se hable de eso, ¿no? O sea, no tienes que emprender. Muchos fracasé porque no emprendí y estoy en un trabajo corporativo. Sí, pero ahí puedes tener mucho impacto de todos modos, ¿no? Entonces creo que es justamente tener cuáles son tus valores y cuáles son los principios a los que quieres tú contribuir al mundo y poder hacerlo de donde estés y encontrar el mejor lugar para hacerlo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Manu. No, a ti, Nico. Gracias por esta inspiración. Yo creo que al final sí, emprendedores como tú nos inspiran, ¿no? Y igual nos inspiran a emprender o a vivir la vida que realmente queremos. Quizás a veces no es del lado de emprender, es de participar en una organización de impacto social. Entonces, gracias por dejarnos este mensaje. No, a ti, Nico, por dar voz a estos mensajes y también por la muy agradable entrevista, muy alegre y muy divertida. Muchas gracias. No, a ti, te mando un gran abrazo. Igualmente. Espero verte muy pronto. Esperemos. Gracias, Nico. Cuídate. Bye. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta este podcast, por favor, recomiéndalo a tus amigos, a tus colegas, a tu familia. Siempre queremos mejorarnos y queremos escucharte. No dudes en enviarnos tus comentarios, retroalimentación o consejos sin ningún filtro en innovadoresinfiltro.com. Gracias y hasta luego.